Nuevamente los invitamos a desandar la trama de la cultura en Mendoza. Esta noche nos toca la música. Y para dar un paso hacia un lugar interesante, misterioso, sugerente, nada más y nada menos que una mujer que reúne todas esas condiciones y algunas más. Cecilia Salinas, ¿qué tal? Hola. Buenas noches, ¿cómo va? Buenas noches, muy bien. Qué lindo que estés acá, Cecilia. Ay, la verdad que sí. Yo estoy muy feliz. contenta, estoy muy contenta. Y para que la gente sepa cómo es que se fue hilvanando esa idea de reunir la palabra, reunir la música, que se conviertan en un trance sobre el escenario, me gustaría que nos cuentes cómo fue dándose desde el momento en que vos recuerdes, cómo se fue dando esa idea de el arte primero, la literatura después, o antes, o previo, o junto, y la música. ¿Cómo fue? ¿En tu casa había mucha música? Sí, todo el tiempo. ¿Mucha literatura? Mira, sobre todo mucha música. Mi papá escuchaba todo el tiempo y todo lo que te puedas imaginar. Es más, nos atormentaba, era como un adolescente. Así que la música estaba todo el tiempo en mi casa, a todo volumen. De chica recuerdo muchas reuniones en mi casa con los parientes y lo que fuera, y mi papá poniendo la música. Y podía poner Los Iracundos o podía poner Pink Floyd. ¿Y vos sentías empatía con alguno en especial? ¿Sentías que ya te iba definiendo un territorio? Era muy interesante, sobre todo, ir escuchando música en el auto. Ir en el auto escuchando música era como cerrar los ojos e imaginarme en algún tipo de show. Ah, esa idea ya me te gustaba. imaginabas en un show. Sí, pero... ¿Y cuántos años tenías ahí? Qué sé yo, 8. ¿Y jugabas a ser cantante? Esa cosa de, por ejemplo, agarrar el cepillo del pelo y... En realidad yo quería ser escritora y dibujante. ¿Fue eso lo que te decidió estudiar literatura? Sí, me gustaba mucho leer, me gusta mucho leer. Quería estudiar algo, la verdad que no sabía qué, no sabía si estudiar veterinaria o ser psicóloga. Y dije, bueno, me voy a meter a esto porque me gusta leer. Y por muchas cosas fue una buena decisión. Pero sin embargo, digamos, si uno tiene que definir a Cecilia Salinas, no la define como literata, sino como cantante. ¿Y eso cómo fue? ¿Fue entre medio? ¿Fue previo? ¿Fue en la adolescencia? Fue una total sorpresa para ¿Ah, sí? mí. Sí. Yo entré a cantar en un coro porque tenía una amiga en un coro. Yo decía, ay, yo quiero ir, qué lindo, vamos a cantar. Estaba en una iglesia en ese momento también, estaba en el coro de la iglesia. Teníamos un repertorio sacro en ese momento. Ah, mirá. Y después empezamos con el repertorio popular y ahí, bueno, ¿Y vos cuántos años tenías? Yo tenía 16. Ah, o sea que estabas plena adolescencia. Pero vos no escuchabas música sacra en tu casa. Claro que no. Bueno, a los 16 ya había empezado a escuchar Jimi Hendrix, Janis Joplin, había empezado a escuchar Box Day. Ya estaba eligiendo como mi musiquita. También la música por las mujeres de mi familia, de cantar zarzuelas. Tengo un par de tías en Alvear que han cantado en la radio, que sí cantaban tangos, que cantaban zarzuelas, y eso también estaba presente. Mi abuela también cocinaba y cantaba las cosas del querer y así, estaba eso también. Claro. Pero a partir de la entrada en el coro, a los 18 años, cuando yo tenía 18 años, hicimos un viaje a Ecuador. Y ahí sucedió la magia. Nos encontramos con un montón de coros allá. Qué loco, buenísimo. ¿no? Porque estoy pensando que, viste, es impresionante. O sea, cuando vamos transitando el programa y cada uno de los invitados que tenemos, pasa que cuando deciden emprender un viaje es cuando se abre un mundo y se van definiendo cosas, ¿no? Sí, totalmente. Yo tenía 18 años, así que fue un viaje iniciático de pe a pa, en un montón de cosas que no puedo contar acá, pero en otras, sobre todo en la música, fue muy genial porque en la calle, en la galería del hotel de Guayaquil, donde estábamos con todos los coros, en un after recital, tocando, todo, lo hacíamos todas las noches,
todo el mundo tocaba, cantábamos, había repertorio latinoamericano, Charly García, lo que fuera, un montón de cosas. En un momento a alguien se le ocurre empezar a tocar Desconfío de la vida de Papo y yo, enamorada del blues, enamoradísima siempre y para siempre del blues, empecé a cantar a voz en cuello. Parece que ni me olvidé de mi timidez y de mi vergüenza y de todo, y empecé a cantar y todos se callaron. Entonces, entonces no sé, yo estuve en otro planeta un rato, y cuando pude bajar y abrí los ojos y vi todo eso y vi cómo todos seguían así, como un ritmo, no sé qué, dije, hey, me parece que esto está bueno. Me parece que esto que hago. Me parece que esto está bueno. No puedo estar así. No puedo estar así de quieta. No puedo estar así. No puedo estar así de quieta. Con las manos atadas, con las manos atadas, con las manos atadas, sin ir a donde quieren ir. No puedo estar así. No puedo estar así de quieta. No puedo estar así. No puedo estar así de quieta. Con las manos atadas, con las manos atadas, con las manos atadas, sin ir a donde quieren ir. No puedo estar así. No puedo estar. No puedo estar así. No puedo estar así de quieta. Con las manos atadas, sin ir a donde quieren. Con las manos atadas, sin ir
me estabas hablando de un trance que fue un antes y un después. Totalmente. Ese blues, ¿qué fue? ¿Qué cantaste? Desconfío de Papo. La maravilla de eso es que fue un tema como completamente nuevo, fue como algo que se estaba gestando en el momento, ¿no? ¿Y en ese momento vos pensaste que era el blues tu forma de expresión en la música? Yo hacía rato que venía escuchando blues, por Janis y por Jimi Hendrix, pero también venía curioseando un poquito el blues más tradicional. Y no sé, en ese momento por ahí escuchaba a John Lee Hooker o a B.B. King, pero realmente no tenía ninguna idea así muy cerrada de yo me quiero dedicar a esto. Sí. Para nada, no sé. ¿Con ese grupo estuviste un tiempo? ¿Cómo llegaste a algún lugar en donde en ese tránsito, vos llegaste a un lugar y dijiste, ajá, acá estoy profesionalizando el asunto? Uy, creo que eso pasó hace realmente muy poco. ¡Ay, no! que yo sintiera que estaba como haciendo las cosas de manera profesional, porque, como te digo, fue toda una gran sorpresa, fue un camino que se fue dando solo. Yo tenía mi blusecito armado. Después esa banda se desarmó, todo bien, igual, pero bueno, no duró mucho. Lo que pasa con los grupos. Sí, que es un milagro que duren mucho tiempo. Y a partir de ahí conocí a unas pibas fabulosas, que eran las mejores amigas de mi novio en ese momento, y tenían siempre la fantasía de armar una banda, y una tocaba el piano, y la otra tocaba el bajo, y qué sé yo, y a todas nos gustaba Pixies. Entonces decíamos, bueno, hagamos una cosa, armemos una banda de covers de Pixies. Dale, buenísimo, sí. Bueno, pero yo tengo un blues, a ver, cántalo. ¡Ah, hagámoslo! Sí, qué bueno. Entonces de ahí en más empezamos a juntarnos y a componer, y terminamos siendo una banda de mujeres también, de casualidad, porque en realidad llamamos a 2 o 3 pibes, pero parece que no se dio. anduvo. Entonces terminamos siendo Glamour, que fue una banda que acá en Mendoza fue un suceso. Ay, fue muy genial. Fue un suceso. Yo recuerdo esa época, pero como ¿Quiénes más integraban felices. Glamour? Ana Prieto, en el Anita bajo. Prieto. Luz Ascona, que tocaba las teclas, pero Luz es una multiinstrumentista y tiene una voz fabulosa. Después estaba Gisela Torino, que tocaba la guitarra, que nosotros la conocíamos porque tocaban los camisones del rock. Excelente guitarrista. Alicia Montón en la batería. Y yo. Digamos, en el imaginario de la gente que conoce la música en Mendoza, vos sos la cantante de jazz de Mendoza. Es así. Y entonces, ¿cómo se une eso? Porque hasta ahora no llegó. No, y estábamos en esa época, después de Glamour, fueron pasando varias cosas, y en un momento entré en una banda de new metal llamada Lilith. Lilith, que sí. duró muy poco tiempo y fue una lástima porque era un bandón, era genial. Y además en Lilith me instaron a componer en castellano porque yo venía cantando en inglés. Claro. Entonces, bueno, empecé a hacer unas letras en castellano, y un buen día con los Lilith nos vamos a beber a un bar, y habían 2 amigos míos. Un amigo mío tocando con Sebastián Kusselman, yo a Seba no lo conocía en ese momento, mi amigo Diego Álvarez, y estaban tocando jazz. Entonces, al viernes siguiente fui, y de ahí en más ya me dijeron que había un laburo para hacer en un importante casino de Mendoza. Wow. Entonces ahí empezamos a tocar, y ahí sí sentí que se empezó a profesionalizar, no tanto por el contexto del toque, sino porque lo hacíamos de manera tan sistemática que empecé a alargarme cada vez más, a improvisar, a tener unos solos vocales y a ese tipo de cosas que no había hecho en ese momento. I've been looking for a place to rest. I almost saw your lights trembling deep. I dig in the grave for loneliness, starting the promise of a new became. Bless me, oh.
So tired I arrive with a feast for the hand. Inside your fire calls me. Bless me, oh, now I'm cold. Bless me, oh, my Lord. Turn on me, I'm blind, I'm gone. Bless me, oh, my Lord. 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 Bless me, oh, now I'm cold. Turn on me, I'm blind, I'm gone. Bless me, oh, my love. 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 ¿Cómo se fue armando la intérprete que hoy sos y con el proyecto no solo de interpretar, sino también de componer tu propia música? ¿Cómo se fue armando esa idea? Mira, creo que pasar por un rato por el jazz es que he zapado con mucha gente y eso fue de alguna manera el juego de la improvisación, el estar muy atenta a eso, a que todos improvisamos y jugamos, fue como fue muy importante para mí y para mi oído, en realidad. Entonces, como que me fue dando un poquito de confianza en hacer otro tipo de interpretación, incluso hasta un poquito más teatral, si se quiere, porque el jazz tiene toda esta cosa así como actoral y qué sé yo. Y en el medio, digamos, del proceso, de todo ese disfrute también, fue como que me empezaron a dar ganas de hacer canciones originales, Sí, ¿no? De hacerlas en serio. sí. Y un buen día digo, bueno, ok, ya está, es hora de que... Yo había grabado unas cancioncitas, había juntado una plata y me metí a un estudio y grabé 3 canciones, que fue lo que me alcanzó. Pero tenemos más. Pero tenemos más, han ido saliendo. Muchas de las canciones que por ahí he hecho, en realidad han sido más que nada con las bandas, así que como que plantearme hacer canciones yo sola, también me daba un poco de miedo, estaba siempre muy cobijada por la banda. Claro. Entonces un buen día me entero de este colectivo de solistas que está viajando por el país, que parte de Buenos Aires y se empieza a integrar por chicas de todo el país, incluso de Brasil y de Uruguay, que se llama Solistas No Tan Solas. Lindísimo proyecto. Y encima Hermosísimo. de vuelta con mujeres. Sí. Impresionante, sí, sí, buenísimo. Hay como con las mujeres una cierta
pasionalidad, no sé si esa palabra existe, pero hay como mucha cuota de pasión en hacer con las otras, en mostrar a las otras lo que estás haciendo, en lo que recibís. Y además se me ocurre que es interesante ese espacio para proponerse componer sola, porque cada una de estas mujeres tiene su propio estilo que no tiene nada que ver uno con el otro. Entonces exacto. Es como un nutrirse de distintos asuntos. Sí, y es como el puntapié para arreglar un tema que te está mostrando. O sea, vos sos arreglista y sos intérprete. Entonces, eso es lo bonito también del colectivo. Siempre de manera muy minimalista, pero los temas, vos tirás un tema al colectivo y salen ideas y cuestiones y arreglos y adornillos y cosas que no te las esperás para nada. Claro. Entonces tu tema es otro tema. Claro. Y ya es un tema como de todas. Como de todas. ¿Cómo se va generando el proceso de crear una canción, después entregarla a este colectivo y que tome forma y después sea entregada en un escenario? Y es muy complejo, sobre todo para mí que no soy instrumentista, o sea... Claro, porque eso es lo interesante, ¿no? Componer desde la voz. Claro, pero en realidad a mí lo que me ayudó a componer fue el bajo. Uniendo el bajo con esta musicalidad he podido encontrar un camino para hacer canciones y para poder cerrar ideas y volver a sentir al final del proceso un poco esa felicidad del comienzo. Ceci, yo quiero agradecerte infinitamente que hayas venido aquí. No es habitual cuando uno va a un espectáculo y se sienta en una butaca, sentir la transformación, sentir ese poder de la comunicación que tiene un espectáculo y sentir que esa música, en este caso, que eso que estás cantando, conmociona. Y es la posibilidad que tiene un artista de generar un aquí y una ahora único. Un aquí y una ahora que compartimos nosotros que estamos en la butaca y el artista. Y entonces esto que vos haces, porque es eso lo que haces y generas sobre el escenario, quiero agradecértelo, quiero invitar a la gente a que lo escuche y bueno, y brindar porque eso siga sucediendo mucho tiempo más. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Hermoso. Gracias. Baby, you don't know about me. Baby, you don't know. You ask me all the time. You don't say you love when I cry so alone. Oh no, I can stop the pain. You put down on me and you cut my misery. You say everything that I feel is alright, but you know it's true when I fall into you, baby. I can stop the pain, and I try every day when I wake up in the morning. I try every day when I see you on the streets. I do all day, 'cause I have some remains, baby. I can stop the pain. You put down on me and you cooled my misery. You say everything that I feel is
try every day when I wake up in the morning. I try every day. I try, I try, I try. I try every day 'cause I have so remains and I can stop So baby, you don't know about me. Baby,